Voy a contarte una historia que he aprendido a lo largo de los años sobre Padre Pío, un hombre de profunda fe y sabiduría. Tuve la suerte de conocer a muchas personas que convivieron con él y compartieron conmigo algunos de las enseñanzas más importantes que dejó. Una de las cosas que siempre me impresionó fue la forma en que Padre Pío hablaba sobre los días sombríos. Tenía una visión muy clara al respecto y siempre se aseguraba de advertir a las personas que estuvieran preparadas. Padre Pío creía que habría un tiempo en el que la oscuridad se apoderaría del mundo. No hablaba de esto para asustar a la gente, sino para prepararla. Decía que cuando llegaran esos días, sería crucial permanecer en casa, con las puertas y ventanas bien cerradas. Hablaba con una certeza que mantenía a todos a su alrededor atentos. Para él, este era un momento de profunda reflexión y oración. Padre Pío siempre enfatizaba la importancia de la oración en esos momentos de oscuridad. Decía que la oración era nuestra mayor protección contra el mal que intentaría aprovecharse de la situación. Animaba a las personas a tener siempre un rosario a mano y a rezar con fervor. Él mismo pasaba horas en oración pidiendo a Dios que protegiera a la humanidad. Esta dedicación a la oración era algo que él creía esencial, especialmente durante los tiempos difíciles. Otro punto que Padre Pío siempre mencionaba era la importancia de tener fe. Sabía que en tiempos de oscuridad, la fe de las personas sería puesta a prueba como nunca antes. Decía que mantener la fe firme era la clave para superar cualquier adversidad. Nos enseñó que la fe es como una luz que brilla en la oscuridad, guiándonos y protegiéndonos del mal. Siempre decía: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Esta frase simple pero poderosa les daba a las personas la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Padre Pío también hablaba mucho sobre la importancia de estar en paz con los demás. Creía que, durante los días sombríos, sería vital no permitir que el miedo y la desesperación nos separaran. Nos enseñó la importancia del amor al prójimo, la compasión y el perdón. Decía que estas virtudes serían nuestras mejores armas contra la oscuridad. Ámense los unos a los otros como Dios nos ama, decía. Este amor y esta unión serían la base sobre la cual podríamos construir un mundo mejor, incluso en los momentos más difíciles. Además, Padre Pío aconsejaba a las personas que se prepararan de forma práctica. Sugería que tuvieran en casa suministros básicos, como alimentos y agua, para poder sostenerse durante estos periodos de oscuridad. Pero más importante que los suministros materiales, decía que deberíamos prepararnos espiritualmente, tener una vida de oración, estar en paz con Dios y con los demás, y mantener una fe inquebrantable eran, para él, las verdaderas formas de preparación. Padre Pío también creía que los días sombríos serían una prueba, no solo para la fe individual, sino para la humanidad en su conjunto. Lo veía como una oportunidad para que las personas se volvieran hacia Dios, para reevaluar sus vidas y sus prioridades. Creía que, después de estos tiempos difíciles, surgiría una renovación espiritual, una nueva era de paz y amor. Decía que Dios permitiría estos momentos de oscuridad para fortalecernos y purificarnos. Las historias y enseñanzas de Padre Pío son una fuente de inspiración y orientación. Nos dejó un legado de fe, amor y esperanza. Nos enseñó a nunca perder la fe, incluso en los momentos más sombríos. Y sobre todo, nos enseñó la importancia de la oración y la unidad. Padre Pío fue un verdadero hombre de Dios, y sus enseñanzas continúan guiándonos y fortaleciéndonos. Por lo tanto, cuando escuchen hablar de los días sombríos, recuerden las enseñanzas de Padre Pío. Prepárense, pero no tengan miedo. Mantengan la fe, oren con fervor y estén en paz con Dios y con los demás. Así estarán listos para enfrentar cualquier desafío que se presente, sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado. Padre Pío era un hombre de profunda espiritualidad, cuyas palabras y acciones inspiraron a millones en todo el mundo. Su devoción a Dios y su amor por las personas eran evidentes en todo lo que hacía. Dedicó su vida al servicio de los demás, especialmente a los más necesitados, y su humildad y bondad eran conocidas por todos los que lo conocían. Uno de los mensajes más importantes que Padre Pío dejó fue la necesidad de confiar en Dios. Enseñaba que, incluso en los momentos más difíciles, debemos confiar en la providencia divina. Decía que, así como Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, también cuidará de nosotros. Esta confianza inquebrantable en Dios era lo que sostenía a Padre Pío en medio de las adversidades de la vida. Padre Pío hablaba mucho sobre la importancia de la penitencia y la purificación del alma.
Creía que la penitencia no era solo un acto de contrición, sino también una forma de acercarnos a Dios. Nos enseñaba que al arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la reconciliación con Él, podemos encontrar paz y perdón. Otro tema recurrente en las palabras de Padre Pío era el poder de la intercesión de los santos y los ángeles. Creía firmemente que los santos y los ángeles están a nuestro lado, listos para ayudarnos en nuestras necesidades. Animaba a las personas a pedir la intercesión de San Miguel, San José y la Virgen María, entre otros, en sus oraciones. Padre Pío también tenía una profunda devoción a la Virgen María. Creía que María era nuestra Madre Celestial, siempre lista para interceder por nosotros ante su Hijo, Jesús. Nos enseñó a rezar el rosario con devoción, confiando en la intercesión de María en nuestras vidas. Además de su devoción a la Virgen María, Padre Pío también tenía una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Creía que el amor de Jesús por nosotros era tan grande que estaba dispuesto a sufrir y morir por nosotros en la cruz. Nos enseñó a confiar en el amor de Jesús y a entregarnos completamente a Él. En sus palabras y acciones, Padre Pío siempre nos recordaba el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Nos enseñaba que, incluso en los momentos de dolor y sufrimiento, Dios está siempre a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos. Nos enseñaba a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más sombríos, porque Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Así, las palabras y enseñanzas de Padre Pío continúan inspirándonos y guiándonos en nuestra jornada espiritual. Fue verdaderamente un instrumento de Dios, un ejemplo de santidad y un guía para todos nosotros que buscamos seguir los pasos de Cristo. Que siempre recordemos y honremos sus enseñanzas, viviendo nuestras vidas con fe, amor y esperanza, como Él hizo. Padre Pío también nos enseñó sobre la importancia de la Eucaristía en nuestras vidas. Creía que la Eucaristía era el centro de nuestra fe y que, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos uníamos íntimamente a Él. Nos animaba a participar en la misa con frecuencia y a recibir la Eucaristía con devoción, reconociendo la presencia real de Jesús en el pan y el vino consagrados. Otro enseñamiento fundamental de Padre Pío era la importancia de la caridad y la generosidad hacia los demás. Nos recordaba que, así como Dios nos ama incondicionalmente, también debemos amar y servir a los demás de la misma manera. Dedicaba mucho tiempo y energía para ayudar a los necesitados, mostrándonos que el verdadero amor se manifiesta en acciones concretas de bondad y compasión. Padre Pío también nos advertía sobre los peligros del pecado y la tentación. Creía que el pecado era la fuente de muchos males en el mundo y que al alejarnos de Dios nos ponemos en peligro espiritual. Nos animaba a estar siempre vigilantes y a buscar la santidad en nuestras vidas, evitando todo lo que pudiera alejarnos del camino de Dios. Además, Padre Pío tenía una profunda comprensión de la naturaleza humana y de las debilidades que todos enfrentamos. Nos recordaba que, incluso cuando caemos en pecado, siempre podemos arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Nos enseñaba que el amor de Dios por nosotros es infinito y que Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a acogernos de nuevo en sus brazos. En sus enseñanzas, Padre Pío nos mostró el camino hacia una vida de fe, amor y santidad. Nos enseñó la importancia de confiar en Dios, de buscar la reconciliación con Él y de vivir nuestras vidas de acuerdo con sus mandamientos. Su vida y sus enseñanzas continúan inspirándonos y guiándonos en nuestra jornada espiritual, mostrándonos el verdadero significado de seguir a Cristo y de vivir como sus discípulos. Que siempre recordemos y honremos sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo de amor, fe y servicio a los demás.